Muchas personas lo hacen de una forma inmediata. Esto de, bueno, trato de que, pues, solucionar la situación, perdonarnos y todo, pero después me entro en una situación de esforzarme por olvidar y olvidar y olvidar. ¿Crees que ahí está en algún momento el error? Porque como bien lo mencionabas, pues al final nunca borramos ese tipo de situaciones, pero la forma en que nos van afectando es lo que va cambiando con el transcurso de la vida. Yo creo que el proceso de intentar olvidar no es como muy bueno en el sentido de que estamos forzando nuestra mente o nuestra memoria a desechar los hechos que ya sucedieron en nuestra vida, que al final van a quedar marcados ahí siempre. Entonces yo no creo que la tarea o la energía que yo debo poner en olvidarlos pueda ser positiva. En lo contrario, yo creo que tengo que entender las señales de mi cuerpo, de mi mente, al recordar ese momento. Por ejemplo, si yo estoy recordando que esa persona que yo tanto amaba me hizo tanto daño y en ese momento, por ejemplo, mi cuerpo empieza a sentir cosquillas en el estómago, retorcijones, empiezo a sudar, porque físicamente, como lo hablábamos en un tema anterior, tenemos muchos reflejos físicos respecto a las emociones que nosotros tenemos. Entonces, si yo me doy cuenta que al recordar esos hechos, yo todavía siento esas cosas físicamente o emocionalmente, entonces el proceso del perdón no ha empezado en mí. Okay. No ha empezado, porque yo estoy sintiendo lo mismo. Y no digamos, si yo por casualidades del destino me encuentro a esta persona y siento que el estómago se me revuelve o me dan ganas de correr a esa persona y agarrarla del pescuezo, ¿verdad? No, entonces yo no he perdonado. O quererle como restregar en algún momento o hacerle, pues lo que mencionabas de vengarme, ¿no? El inconscientemente de te recuerdo cada vez que puedo, pero te recuerdas que me hiciste tal o cual cosa y que al final pues se sigue como abriendo la herida. Mira, hablando de esto, muchas personas mencionan y hablando de estos procesos del perdón, por ejemplo, dicen, bueno, tuve una situación con alguien, lo evito o la evito y total ya ni me voy a encontrar en la vida. Pero la vida es un pañuelo y en el momento que menos nos imaginamos nos volvemos a topar con la misma persona. ¿Por qué es importante realizar un proceso de perdón? Sea que la persona pueda dialogar con la otra persona o pueda que no y hacerlo a nivel personal, pero porque es importante, digamos, cerrar esta etapa, realizar este proceso del perdón, repito, sea con la persona o si la persona no está o si pues por mi seguridad o por mi bienestar yo no puedo dialogar con esta persona y hacerlo de una forma personal. Pero ¿por qué es necesario? Porque muchas personas dejan, y no me dejarás mentir, inconclusa esta situación y dicen, bueno, total ya ni me lo voy a encontrar, total ni trabajamos juntos, o tal vez somos familiares, pero vive hasta allá, yo vivo aquí y jamás nos vamos a ver. Pero resulta que una foto, una situación, te encuentras a esa persona en el lugar que menos esperas y sigues manteniendo esto aunque tú digas que no. Y te lo voy a poner con un ejemplo personal. Los años que yo estuve fuera de Guatemala, tú lo sabes, fueron casi 5 años. Entonces me di cuenta que yo dentro de mí llevaba ese rencor, llevaba a las personas que me habían hecho daño. Que en ese momento pensabas que... No hubo exactamente, que a veces pensamos ignorantemente que la distancia o el separarnos o tener aquella esperanza de que no vamos a volver a ver a esas personas que nos hicieron daño, nos van a salvar y nos van a mantener lejos de esa acción o quizá lejos de esas reacciones que yo tengo cuando veo nuevamente a esa persona. Pero nos damos cuenta, y yo personalmente lo viví, me di cuenta que no, que esos recuerdos, aunque estuviese en Alaska, estuviese en China o Estados Unidos o donde yo estuviera, cuando yo recordaba a esas personas que yo creía que me habían hecho daño, nuevamente volvía a sentir lo que te decía, esas sensaciones de incomodidad, esa inquietud, esa ansiedad. Entonces me di cuenta que el trabajo era mío. Porque esas personas quizás estaban disfrutando su vida muy lejos de mí y no había necesidad, pero algo me motivó a mí a pensar de que el trabajo tenía que ser personal. El hecho de que yo un día iba a regresar a Guatemala y me iba a encontrar a estas personas nuevamente. ¿Por qué? Porque son personas que quizás frecuentan el mismo ambiente laboral, porque son personas que están cerca de mi familia, porque son personas que están en mi mismo ambiente de convivencia social o como sea. Entonces, ese motivo me hizo pensar a mí que yo tenía que trabajar con
mí mismo respecto al perdón. Porque si yo no empezaba a perdonar o yo no empezaba a encontrar esa paz interior que yo necesitaba, entonces ¿qué iba a pasar cuando yo encontrara nuevamente a esas personas? Cuando yo me enfrentara nuevamente a ese recuerdo que quizá ya tenía 8 años de antigüedad o 10 años de antigüedad, pero cuando yo volviera a enfrentar a esas personas, iba a sentir lo mismo que sentía hace 8 años, esa motivación de vengarme, de reclamar, de sentirme con ganas de... Yo no quería volver a sentir eso. Entonces tenía que trabajar con eso, tenía que trabajar con algo que me hiciera sentir bien. ¿Por qué? Porque el importante era yo en ese momento, porque yo dije, me puedo ir a cualquier parte del fin del mundo y me voy a llevar eso dentro de mí. Entonces el del problema soy yo. Claro. Porque yo no sé si las demás personas ya lo sanearon, si las demás personas ya trabajaron con ese perdón. Yo no sé qué están pensando acerca de mí, si me perdonaron o no me han perdonado, yo no lo sé. Y eso realmente no es importante en este momento. Lo importante es que yo trabaje con eso. Entonces, cuando me di cuenta que ese proceso era importante para mí y empecé a trabajar con él, me di cuenta que el futuro era más optimista respecto a lo que iba a suceder. Y sucedió. Y te lo puedo contar como de manera personal y como una anécdota. Yo vi la foto. Exactamente. Habían 3 personas que yo en mi pasado, ¿verdad? Amistades, por decirlo de esta manera, tenía como inconcluso. Asuntos que quedaron inconclusos, que cuando estuve lejos de estas personas los recordaba constantemente, volvía a sentir esas sensaciones, tenía muchas preguntas en mi mente de por qué había sucedido eso. ¿Será que yo tuve la culpa? ¿Será que la otra persona tuvo la culpa? Y entonces todo eso me hizo realizar este proceso del perdón. Cuando yo finalicé este proceso y pude regresar a Guatemala, me di cuenta que hasta tenía ganas de volver a ver a esas personas. Independientemente de lo que haya sucedido, porque entre de esas 3 personas, una persona quizás fue con la que tuve más diferencias económicas, de trabajo, y nos dijimos cosas muy horribles y feas. Entonces, pero yo consideraba un valor, o sea, busqué en esa persona sus valores más importantes, olvidé lo negativo y empecé a trabajar con eso. Cuando yo regresé a Guatemala, me dieron muchas ganas de volver a ver a esa persona, pero no sabía si esa persona también había hecho su proceso. Claro. Pero mi proceso estaba hecho. Entonces, cambió totalmente la temática dentro de mí, porque yo ya no necesitaba vengarme, sentir algo o desearle el mal desde lejos, ¿me entiendes? O esconderte, porque o esconderme, muchas evitar. Personas trabajan de esta forma y dicen, no, ya nos perdonamos, pero no frecuentan los lugares, o por ejemplo, preguntan, pero va a ir tal persona y si no, no voy. Exactamente. O los ves y es como la famosa de me voy a hacer el loco, o evito hablarle o evito encontrarle, pero es que al final siempre van a estar en la mente, aunque no estén de una forma física. ¿Cómo se realiza ese proceso, Raúl? ¿Cuánto tiempo lleva? Porque muchas personas también pasan por situaciones, y te expongo uno de los más frecuentes de situaciones que se dan, por ejemplo, en una pareja, el tema de infidelidad. Cuando una persona pues decide, pero al final... en cuestión de pareja no es, bueno, nos vamos a dar un año y pues después del año miramos y ya realizamos el proceso de perdón. No, o sea, pasa esta situación, tienen que vivir juntos y muchas personas no se dan como el espacio personal, tal vez no el espacio físico, pero sí el personal para analizar todo esto. ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Qué cosas se deben realizar en estos procesos? ¿Cómo saber si yo estoy preparado para esto? Primero debo descargar todo lo negativo, lo que en algún momento no quise decir. Esto me lo comentas, voy a la pausa a través del 90.5 de la cadena Radio Punto. Saludos a Quique, buena semana, estimado Cristian Dávila, listos para el programa de hoy, mil gracias. Rosario Miranda, interesante programa. Jaime Juan, gracias también, saludos. Sonia, bendiciones, feliz inicio de semana, un super programa, será de mucha ayuda, saludos a todos en cabina. Mike López, feliz día también. Yul Argue, gracias por la comunicación, como siempre no me pierdo con sentido humano, mil gracias. Yul Argue, también a Manuel Sojón, desde Los Ángeles, California, Estados Unidos, abrazo para todos los que trabajan en Radio Punto, mil gracias Manuel por la comunicación. Voy a la pausa, ya volvamos.